tiene el papel es que como es gordito, se podía rascar si se equivocaban y volver a escribir. A veces se encuentran pergaminos hoy con los escáneres que permiten ver lo que había pintado detrás, se descubren otros textos que había debajo del que está ahora. Igual que a veces con las calles de las iglesias que levantan y aparecen pinturas románicas porque se fueron pintando y pintando, debajo aparece otro texto, ¿eh? Y a veces quedan páginas que no están completas, que se ve cómo hacían las cuadrículas para escribir las líneas. Yo les decía que lo hacían sin luz, porque a lo mejor piensan, a mí ya lo de las gafas, fíjate, ya me parece, porque algún sistema tenía, pero eso se hacía con un pincel con pelito de Marta, porque claro, nosotros ahora tenemos tantos, vamos a una librería y encontramos a la papelería dedicada a dibujo y hay miles de cosas no sé, de calibres, no sé si se llama así, de calibres diferentes, pero eso es de una precisión y de un pulso, y eso con un frío aterrador, porque los monasterios, como los palacios, eran lugares inhóspitos por el frío, y calculo que los arrañones estarían a la orden del día. Claro que sí, te veía aquellas manos. Y luego también en el mismo monasterio los monjes eran especialistas. Había especialistas, por ejemplo, en hacer esos dibujos que veis ahí. A esos dibujos y otros más que veréis más adelante se les llama miniatura. Entonces, una miniatura hoy en día creéis que es una cosita pequeña, pero antes no era solo eso. Viene de la palabra minium. El minium es un óxido de algo, los de física saben más, de plomo me parece. Es esa pintura que se le echa a las cosas que son de hierro de color anaranjado para evitar que se oxide. Bueno, pues ese óxido de plomo era la base de la tinta que tenían, porque esto no era óleo. Entonces, con ese minium se hacía la miniatura, que como veis, tenían que aprovechar este pergamino, y entonces a veces se hacían muy pequeñitas. Existen unas letras que las vais a ver ahora que se llaman las letras capitales, porque están en la cabeza, en el caput, en la cabeza de cada capítulo. Son letras muy grandes y alrededor de esa letra hay toda una escena. Entonces, las miniaturas tienen muchísimo valor. Artístico ya es impresionante, porque fijaos que en muy poquito espacio hacen mucho. Y lo que os decía de que cada monje tenía una especialidad. Unos cogían pues el texto, unos escribían el texto, otros tenían que decidir qué texto ponían en qué papiro, en qué pergamino, otros dibujaban. Si visteis el nombre de la rosa y visteis un escritorio... En el nombre de la rosa primero venía el traductor, que traducía, por ejemplo, del griego al latín, luego venía el copista, luego había todo el proceso. Mira, no quiero meter la pata con una inconveniencia, pero como ya que te poco romántico, ¿cómo no les dices lo que cuesta eso para dejarnos así un poco fuera de juego? Hombre, hoy en día no sé lo que puede costar esto. Hoy en día, en su día, os estoy hablando más o menos de los años 80, 90, más bien, ¿no? Sí, sobre los 90. Un millón de pesetas, más o menos. 6.000 euros más o menos. En los 90. Claro, pero a mí no me importa tanto el valor de ahora como el valor de antes. Porque fijaos cuántas reses tenían que matar para eso. ¿A quién iba dirigido? Pues eran regalos que se hacían a los reyes, regalos en los monasterios, bueno, se hacían en los monasterios, pero eran a los reyes y a los nobles. ¿Lo leían? Bueno, sí, algunos lo sabrían leer, otros no. En todo caso, esto es una opinión muy personal mía, no sé lo que dice María, que María también sabe mucho de esto. Debía ser también una especie para algún receptor de esto, que podía ser un rey, como una especie de diamante, porque un diamante, si lo pensamos, es una piedra, en realidad, pero ¿qué hay detrás de esa piedra? Pues hay todo un montón de gente que tiene que dedicarse a buscarla, es muy difícil encontrarlo, pulirla, ¿no, Amalia? Sí, eran muy valiosos los libros borgoñones, en Bélgica, de los talleres belgas salieron los mejores libros de horas, y evidentemente era un signo de poder, de poderío, porque no estaba al alcance de la mano. Claro. Sería más para mostrar y para lucir. No, porque por ejemplo se ven ilustraciones de los libros de horas, yo de los que conozco, el más famoso es el Duque de Berry, y el de Isabel la Católica es muy bonito. Que lo vais a ver ahora, muy bonito. Y se ve que la reina era su libro de rezo, porque el libro de horas es un libro para
rezar. Sí, pero aún sí, luego ya lo dice, porque aún estamos en el Beato. ¿Esto qué es? ¿Qué dice aquí? El libro de las como dice María, que es una auténtica joya. Y además, a ver, que sí que se usaban porque los cantorales que había en los monasterios, que son los tumbos, que son enormes, yo creo que algunas veces tan grandes como esta mesa. Sí. El tamaño también tenía su misión, porque se ponía en donde rezaban los monjes, se ponía sobre un atril enorme y entonces desde cualquier parte del coro podían seguir tanto el texto musical como el texto leído. Es decir, que eran libros para ser usados, para ser usados. ¿Y este libro qué es? ¿De qué va este libro? Pues esto es como... dale ahí, por favor, Bryce. Esto es un comentario que hizo un señor que se llamaba Beato, porque era un hombre, del Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis, yo me imagino que sabéis lo que es, ¿no? Bueno, habla del fin del mundo. Entonces, veis que tiene muchísimas ilustraciones. Ahí os dice, el género de la literatura apocalíptica, os cuento un poco. Surgido en el ambiente judaico hacia el siglo II a.C., nunca había dejado de cultivarse. Beato, que es el que lo hizo, este monje, obsesionado como sus contemporáneos por la inminente llegada del fin del mundo, que según el cálculo que tenían ellos sería en el año 838, pues escribió esto. Compuso la obra para la edificación de sus monjes, insistiendo, en principio, era para los monjes, en las aterradoras catástrofes finales, tal. Sigue, tú vete dando. Fijaos qué bonita esa ilustración. No se conserva el códice original, y aunque es muy probable que estuviera iluminado quiere decir que tenía muchos dibujos. No hay testimonio alguno al respecto, y pasó la fecha temida sin que nada sucediera. Claro, estamos aquí todos aún. Pero siguieron realizándose copias en los monasterios del norte. Después llegarían los terrores del año 1000, aquí se refiere a una escisión como en la iglesia, se refiere a las pestes y demás, y otros sucesivos. Ahí en el año 1000 fue cuando la primera vez, de las primeras veces que surgió la palabra herejía, ¿no? Bien, y luego ya el texto indisolublemente unido, voy muy rápida porque no tenemos tiempo, un ciclo de ilustraciones siempre tenía sentido. Han llegado hasta nosotros, eso es lo que nos interesa. 35 copias manuscritas, es decir, escritas a mano, desde fines del 9 al 13, que por extensión semántica se denominan beatos, es decir, todos estos libros ahora que van sobre el Apocalipsis se le llama beato. De ellos 26 están miniados, ya sabéis lo que es decir, están llenos de miniaturas, 2 se conservan en la Biblioteca Nacional, encargado, este que tenéis aquí es uno de estos, encargado en 1047 por el rey Fernando I y doña Sancha y realizado quizás por Facundo, en San Isidoro de León, uno de los más bellos ejemplares que tenéis aquí. Este no es el de la biblioteca, esto es una edición facsímil, acordaos, algo que se hace igual a la que hay en la biblioteca. Sus 98 miniaturas, dotadas de sorprendente expresividad, se distribuyen en su mayoría sobre bandas horizontales, de vivos colores, tal. Sigue, por favor, Bryce. Y ahora destacan las de los 4 jinetes del Apocalipsis, la visión de la Jerusalén celestial, la serpiente de las 7 cabezas, la destrucción de Babilonia. Y ahora os pongo aquí, no tiene que haber más. Sí, no, sí, no, bueno, pues ya está. Pues los libros de horas, que es lo que decía Amalia. Bueno, este es el beato que podéis hablar. Ahora Amalia os puede hablar, que sabe mucho de esto, de los libros de horas. Esto es un libro de horas, ¿veis? Ya es más pequeñito. Ya veis que se puede coger de otra manera. Bueno, esto es oro, Las cintas también son de oro y todo lo que veis dorado es tinta de oro, esto cuesta un pastón. También es pergamino. Este es el libro de oro de una reina, de María de Navarra. Entonces ahí, como muy bien os dijo Amalia, vamos a hablar de los libros de horas. Cuidado. Libro de horas es un tipo de manuscrito iluminado. Podéis pasar las hojas, que no importa, no tengáis miedo, que sé que los pobres no miran nada. Muy común en la Edad Media, ahí tenéis uno. Suele contener textos de rezos, de salmos. Sí. Ana, sí, un momento. Sí. Porque a ellos seguro que a esto les llama más la atención, porque a ellos lo de rezar seguro que no. Pero seguro que si le preguntamos lo que es un calendario, sí que lo saben. Sí, sigue dando. Ahí también hablo del calendario, pero bueno, sigue. A ver, ¿qué os va a decir Amalia? Mirad, todos empiezan de la misma manera. A veces suelen tener una ilustración con la persona a la que se le dedica el libro y luego aparece un calendario. Igual que en vuestras cocinas, seguro que vuestras madres tienen un calendario con el mes, el día, y algunos calendarios tienen el santo del día. Bueno, tienen, por lo tanto, el calendario con los santos del día y tienen también los signos, contienen también los signos del zodíaco,
como yo creo que es un resto del paganismo, porque aparecen todos los signos. Cada mes, cada signo con algo alusivo, o los meses aparecen con algo alusivo, pues, no sé, ¿cuándo se hace la vendimia? ¿Septiembre o octubre? Pues aparecerán unos hombres pisando la vid, cuando sea la época de la poda, en febrero o marzo, aparecerán unos hombres podando, cuando sea noviembre aparecerán matando el cerdo, porque es San Martín, y mira. Eso fue aquí, una vez que lo traje, sí. Bueno, ya saben, los niños, le cayó a uno. Bueno. Y eso es lo que contiene al principio. Suele contener también los santos al que el personaje al que se le dedicaba tenía más devoción. Pues vosotros que sois, todos sois de una parroquia, cada parroquia está bajo el protector de Rianxo, Santa Columba de Rianxo, padrón es Santiago, cada localidad está bajo la protección de un santo, pues cada duque, cada rey tenía sus santos de devoción. Siempre aparece la Virgen, hay escenas que se aparecen siempre reiteradas, la Anunciación, la Natividad, la Pasión, aquí tenemos el camino al Calvario y Jesús con la cruz a cuestas. Hay escenas que se van a repetir, pero lo primero que aparece es el calendario, como nuestras cocinas que tenemos el calendario para saber en qué día vivimos, porque también querían saber en qué día estaban, porque el año litúrgico, que no se rige como el año civil, no empieza en la misma fecha, tiene sus periodos, como os explican en religión, tiene sus periodos, de la misma manera que nosotros tenemos una actividad escolar y un periodo vacacional, pues la Iglesia también tiene sus periodos, y eso es lo que inicialmente tienen ahí los lectores que van a usar ese libro de horas. Y este libro de horas, los libros de horas normalmente se los regalaban a las reinas, como veis, también a los reyes. Para ellas a lo mejor era un regalo de compromiso, como vosotros les regaláis a vuestras novias un anillo. Claro, esto tenía mucho valor, pero bueno, cada uno lo que puede. Y los reyes también tienen, fijaos en estas miniaturas, esto que veis aquí es una letra capital, es una C, no, una Q, esto es una Q, fijaos, de todo lo que hay dentro de la Q. Esto a lo mejor lo escribían 3 generaciones de monjes, tranquilamente, porque esto es una pasada. Fijaos cómo están organizado esto, cómo aprovechan todos los márgenes. Luego tienen que esperar a que la tinta azul seque para aplicarle la tinta de oro, etc. O sea, esto no es ninguna broma, son pequeñas joyitas. Aquí veis ya lo que hicimos, puedes darle un poco más. Mira, una cosa curiosa que tenían las Biblias, las primeras Biblias que se hicieron manuscritas, es que como según se iban escribiendo, ibas escribiendo la palabra de Dios, entonces estaba totalmente prohibido. Las páginas en blanco las podías tocar con la mano, pero las páginas que ya habías escrito eran palabra de Dios, no las podían tocar con la mano, entonces utilizaban un puntero que tenía un dedo. Anda, yo eso no lo sabía. Y entonces iban con el puntero, con un dedo finito, 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 y el puntero pasaba y tú con el puntero ibas buscando lo que querías, pero no lo podías tocar, ni siquiera al monje, ni siquiera al sacerdote, ni siquiera al abad. Entonces el abad, una vez que el libro estaba escrito, era la Biblia, con el puntero buscaría todo, pero no lo podía tocar. De la misma manera que como llegó un punto en que la humanidad, que es así muy peculiar, somos muy peculiares, había mucha gente analfabeta y no sabía leer. Hay textos, alguna Biblia con dibujos, como un cómic, para que la gente, ese es el significado que tienen esos viacrucis que hay en las iglesias, no que tienen una cruz con los números romanos, sino con escenas, era para que los fieles que no sabían leer, porque evidentemente si Jesús va con la cruz y va caído, eso representa el camino del Calvario, las caídas de Jesús. Y eso, aunque no supiesen leerlo, podían verlo y podían seguir el texto sin un apoyo de letra que no la conocían. Mirad, aquí tenéis una imagen del más famoso, por lo menos del más rico, del más importante. Mira, ahí tenéis el horóscopo, que sale, mira, en un libro de horas. Salen en todos. ¿No veis los signos del zodíaco? Géminis, Tauro, ¿no los veis ahí? Que rodean al hombre que está ahí y que van también por el medio del cuerpo. Eso no es una mujer. La de medio sí.
¿Veis es Géminis, los gemelos? Claro. ¿Veis ahí que es el duque de Berry? Que es al que le hicieron este libro. Fijaos, el siglo XV. ¿Sabéis por qué se llama libro de horas? Porque Sí, representan pero las horas litúrgicas. sí. Claro, Las horas, sí. Dale hacia Las atrás, horas dale del hacia día. atrás, Bryce. Y a cada hora del día le correspondían Un pues, poco diferentes más. rezos. Entonces, la primera Un hora poco del más. día a la que se levantaban los monjes Ahí lo era tenéis. la hora prima, la primera, la prima. Entonces ahí La una siete buena de- parte de los rezos era dar gracias a Dios por haber amanecido, por el día que nos iba a dar, y después pues hacían, digamos, ellos voto de todas las cosas buenas que iban a hacer en ese día. La hora tertia, que sería por ejemplo las 3, la hora sexta, la hora nona. Entonces, en cada hora, según correspondiera al día, pues había que dar las gracias por comer, se buscaba el evangelio del día, se leía o se leían a lo mejor lecturas que tuvieran que ver con lo que podía pasar ese día. A última hora pues se daba gracias por el día que venía y se le pedía a Dios que te levantara al día siguiente. Ahí tenéis una por el diablo. Sí, completa es cuando ya el día terminó Sí. y entonces llega la También hay noche. algo que identifican los libros de horas, que son los colores. Hay algunos que destacan por sus azules cobalto, otros por sus rojos. La mayor parte de ellos tienen muchos adornos florales. Hay uno que es muy diferente, que es el de Ana de Bretaña, Está que es ahí. el de los negros y verdes, y es... déjame saber la palabra. Sí, pero tenéis el de Ana. Sí, sigue, perdona. Que es de fondo negro y tiene muchas frutas y muchos animalitos. Yo de los que conozco es el más distinto. Ese es el que dice Amalia, no la de Bretaña. Ya veis que pasamos por otros, el de Felipe II. Vete hacia atrás, ahí sí, haces el favor. ¿Ves? Ana, vuelve atrás un momento, por favor. Al No. anterior. Vete a la de Bretaña. No. Aquí. Para ahí. ¿Veis? A ver, ¿qué veis en esta escena que lo podéis entender? O regalo El regalo, llegan los monjes que han hecho el manuscrito y se lo están entregando a la reina, que está acompañada de sus damas. ¿Veis? Y cómo se ven los cierres, el oro alrededor, la encuadernación. Ahí se ve claramente en la escena. Ana de Bretaña fue reina de Francia, 2 veces además que viuda. Y era coja, por lo visto. Me enteré ayer, no lo sabía, todo hay que decirlo. Dicen que era muy guapa, y dicen que era muy guapa, Dale un poquito más, Bryce, al siguiente, sí. El de Carlos V, el de Enrique VIII, que sabéis. ¿Veis este, por ejemplo? ¿Veis lo que os decía yo antes? Mirad, este yo creo que es Mateo, es el del toro, porque cada evangelista tiene un animal. ¿Veis? Ahí está el evangelista, representa, escribiendo, y veis que arriba hay un atril grande. ¿Veis? Bueno, pues así los ponían para poder leer desde lejos. Cuanto más grande es el códice, la letra, lo que os decía antes, cuando está todo el capítulo, todo el cabildo, se ponía grande, entonces desde cualquier parte del códice podían seguir la lectura. Este es el más bonito, el más rico de todos, el duque de Berry. Este es el duque. El que está sentado ahí, ese que está ahí sentado es el duque. Dale hacia ¿cuál de estos? Dale hacia atrás, Bryce, dale hacia No, para atrás. adelante. Ahí. Ese, no, la otra. No, Para atrás, para atrás. para atrás. Así, ¿Otra más? un poquito más. Mirad, es este que está en la escena central, en ese sillón grande, vestido de azul. Este libro de horas se conoce por sus azules. Ya veis que son muy intensos, en esa bóveda celeste que aparecen algunas constelaciones, y destaca por sus azules. Fijaos la cantidad de figuras que hay ahí, a mí es lo que más me impresiona. Y luego también la cantidad de pistas que tenemos Vuelve a para la otra saber cómo escena, vuelve a la vestían. otra escena, porque son muy curiosos. Mirad esta escena de aquí, que las mujeres están calentándose los pies y las piernas. Y aquel, pues lo está haciendo pis. Levantó el... Hay escenas muy curiosas. Hay un beato, no recuerdo cuál es, no sé si es un beato, es en que el monje se permitió una licencia. Y en el margen
representa la discusión de los necios, tirándose las balas del uno al otro. No recuerdo la Yo, pero eso también me dice, sí. Entonces ya veis la cantidad de información que tenemos también A eso acerca de la vida frente cotidiana. frente a la otra escena que representaba el banquete del duque, esta es una escena de la vida cotidiana, las labores del campo, el frío, cuando ya la gente no puede trabajar, aquel debe de ir a recoger leña, la gente está en casa, esto es enero, diciembre, calentándose al calor de la vida. Es quizás este libro de horas, este que os digo que es tan rico, el del Duque de Berlín, es quizás el más profano de todos los que tenemos. Hay muchas referencias a la caza y sobre todo a la vida cotidiana. Y ya os digo, gracias a eso pues se sabe mucho acerca de cómo vivían, de cómo vestían, etc. Todo esto ya veis, son joyas que solo tenían los grandes. Ahora, si queréis, podéis echar un vistazo sin problema a los libros y ya terminamos, ¿no? Ya es la hora, ¿o no? O se puede hablar un poco del origen del libro, si queréis, eso como queráis. ¿Y tienes...? Tengo la presentación, ¿sí? Os pongo una presentación del origen del libro. Y vas a enseñar. Control, dale control. Dale control. No, control. ¿Qué chapo? Bueno, esta presentación no la hicimos nosotras, ¿eh? Esto lo hizo una colega también de clásicas y nos gustó mucho. Aquí os enseña el origen del libro y la escritura. Entonces, al principio, bueno, ya lo leéis mejor vosotros, ¿no? Eran tablillas de arcilla. Bueno, vosotros sois galegofalantes, con lo cual todo eso lo entendéis perfectamente. No, bueno, pero es igual. O formato dos documentos, es formato de los documentos. Difusión do libro, creación de imprenta, o libro do século Pasar las hojas con XXI. cuidado. Pasar las hojas con cuidado, que eso es una cosa muy valiosa. Y ese es el índice, os vamos a explicar lo del día del libro. Sigue. Fijaos, estas son tablillas de arcilla, al principio se escribía ahí, en Mesopotamia, como siempre. Ya sabéis que Mesopotamia y Sumeria es donde en principio... Primeras civilizaciones. Sí, antes que la griega, que creíamos yo sobre todo que soy una gran admiradora del mundo griego y me tengo que callar, porque estos hicieron muchas cosas. Fijaos que se escribía sobre arcilla. Si no se borraba, eso no, eso quedaba así, únicamente otra vez, si eso pasaba en la arcilla, se volvía a hacer. Vale, lo que se borraba es lo que os dijo Amalia, es el pergamino. Se pasaba como una especie de piedra pómez. Esto, por ejemplo, imaginaos que se veía mal. Bueno, los mataban. Mataban, literalmente. La arcilla eso es marrón, entonces ahí hacían las marcas. Claro, hacían las Y luego cuando marcas. eso se secaba, quedaba, se podía romper, pero no borrar. Bueno, borrar también, ¿no? Pero Ahora sí que pasa. os dije cuando hablamos de la Edad Media de que el precio aproximado y equivalente de un libro era el de un buen caballo de guerra. Sí. Sí, sí. Y una Biblia decían que era a 50 reses. Pensad que equivale a un coche actual, Sí, un sí. libro de estos. Mirad el papiro, cómo son los papiros. Mira, los primeros textos literarios fueron escritos sobre papiro. Ahí está, ya sabéis que el papiro era egipcio. Y os digo que os decía que etimológicamente significa la planta del faraón. Entonces, en principio se elaboraban en Egipto y luego se extendió. Lo que pasa es que, como dijo antes nuestro profesor Juan, fue fácilmente sustituible por el pergamino. Mirad el papiro, como se decía. Esto es una pasada, esto no es ninguna broma. Elaboración de una hoja de papiro, se llamaba la esjeda en griego. Sigue. Espera un segundo, el papiro tenía una inconveniencia, que era muy frágil. Una gota de agua, la humedad acaba con él. Y de papiro viene la palabra papel. Fijaos lo que queda, el fragmento de la Ilíada de Homero, madre de Dios. Y el fragmento de la República de Platón. Hay gente que se dedica a hacer ediciones de todo eso. Aquí está el volumen, el rollo de papiro. Fijaos que ya os dije antes, la barrita en la que se envolvía el rollo se llama un vincum. De ahí viene la palabra unco, como os dije antes,
que es el centro. Sí, por favor. Ahí está, los rollos abierto y cerrado. La caja, los niños que iban al colegio, vosotros de la misma manera que lleváis la mochila, ellos llevaban una caja para los rollos, que era la capsa. Mira, un mozo con capsa. Quedó una capsa de casa. Ahí tenéis los estantes para... Seguro que era muy típico. ¿Sabes a mí me pasó? Que la biblioteca la dejan ahí... Bueno, luego ya no diré que van a salir. O campo era unha cápsula. O cariño come unha capsa. Bueno, casi. Lectores de ¿Cómo que rollos... casi? Sí. Dices casi. Fatal, David. Mirad los tinteros, los reglamentarios. Como veis, ahí en Mérida ahora están los de bachillerato, solo van a ver que hay bastantes tinteros conservados. Mira, esas son tablillas, pude creer una que tengo yo en el seminario. Estas tablillas de cera, si os fijáis, esos eran como los cuadernos de los niños. Entonces ahí hay una especie de cincel con el que se escribían. Cuando acababa la clase, lo borraban. Entonces, claro, cada vez esa cera iba a menos, porque ibas borrando. Entonces, cuando esa caja de madera se quedaba sin cera, iban a una tienda y le ponían cera líquida, esperaban a que secara y era una libreta. Eso sí. Totalmente. Ah, bueno, con mechero. Sí, también se puede hacer. Y sí. También que bueno, Y si no le hagáis caso, igual piensa que hay sopletes. pero tú no oíste que no decir con mechero. Sí, ya lo sé, pero después dijo... Lo mío del soplete es una burrada, lo del mechero es una No, burrada. pero dijo algo de otra cosa. Mira, solo perdón, que si no se me olvida. Si os fijáis, es como un libro, se cierra la caja y en la parte de arriba, en la madera, estaba puesta la lección que tenían que aprender esos niños. O sea, si eran los números, pues están los números para que copiara de ahí. O sea, que también servía de copia la parte que se podía sacar, ¿cómo se dice? La tapa de la caja. ¿Qué lo sé? No, yo decía, claro, que si tuvieran los de bachillerato, que estábamos viendo las causas del cambio semántico, bueno, estilo se llama estilum, ¿no? Estilum, sí. Es el estilum. Sí, y de ahí sí, viene sí. la palabra estilo, de tener un buen estilo. De ¿no? tener un buen escribir, estilo, etcétera. sí señor. Sigue, por favor, Bryce. Ahí tenéis el estilus. Fijaos que, claro, después había, como ahora hay, pues también las plumas Parker y los bolígrafos Bics, según tuvieras dinero, pues tenías un punzón como el que tenéis ahí, con una figurita, o tenéis simplemente una barrita. Sí. Esta es Safo, que es una poetisa griega del siglo VI a.C. Este fresco lo conocéis, me imagino, de Pompeya. Quiero decir, no dirá Pompeya, pero sí de verlo en los libros. Las tablillas y el rollo. En la escuela, Ave Magister, pues buenos días, señor profesor, lo que decís ahora sí. Relevo que documenta o uso de rolos na escola. Sí. Un nuevo material, el pergamino, lo que yo os decía, ya veis que aquí se explica mucho mejor, pero bueno, tampoco a correr. Fijaos en el códice, ¿veis? Se coge el pergamino, se enrolla como el papiro y después se crea eso, una especie de cuadernos cosidos, que es lo que tenéis aquí, de Beato de Liébana y este. Se pasa de una códice. Está muy bien esta presentación, me gusta mucho. Sí. Claro. Ya veis que en realidad todos son los curas, podéis pensar, porque claro, era donde había el dinero y donde había los que sabían latín. Entonces ahí los curas, bueno, se dedicaban a eso, era en el monasterio donde se llevaba a cabo este tipo de actividades. Y luego dedicados a los hombres, es decir, el pueblo, no hay nada nuevo bajo el sol. Después ya, de esto sabe más Juan que yo, mucho más, claro. En la época medieval los juglares iban también con esto, pero no con este tipo de cosas tan enriquecidas. Llevaban a lo mejor un trocito de pergamino, incluso papiro, con lo que tenían que hacer, porque era más barato, ¿no? Esto que dijo Amalia, que se borraban y que se volvían a escribir cosas, pues entonces eran como, nada, pues pequeños trocitos de pergamino donde tenían las canciones que tenían que cantar, ¿no? Sí. Ahí está un códice, que es los que tenéis aquí en vuestra... El Calistino. Vuestro solo, es increíble. El códice Calistino que tenía el fontanero, ahí lo tenéis. Con respecto a esto os tengo que decir que ahora, tanto en la Biblioteca Nacional como en Santiago y en los sitios donde hay estas cosas, enseñan ediciones facsímiles.
ya por seguridad. Tienen Guau, todos. voy a ir a beber agua. O sea que cuando vayáis a esos sitios, si queréis verlos, lo van a enseñar, pero no os van a enseñar el original. Eso ya será el Papa o el político de turno. Pero bueno, a nosotros ya nos llega, para hacernos una idea. Ahí tenéis el papel, lo que os decía Juan, que venía, la palabra papiro viene la palabra papel viene del papiro. Como siempre los chinos, los inventores del papel. Cuando yo puse los 300 en clase de cultura clásica, claro, alucinaban los griegos, bueno, los niños también, pero los griegos, porque los persas tiraban una especie de granadas, era pólvora. Los griegos creían que era magia. Y decías, es que los persas eran magos. No, es que los chinos ya lo habían inventado, los persas lo conocían. Sí. Ahí tenéis ya el papel. Es que no valoramos nada de lo que tenemos, tenemos que valorar todo esto. La creación de las bibliotecas, ya existía la Sumeria, fijaos. ¿Visteis la película Ágora? Sí, pues ahí tenéis la Biblioteca de Alejandría, que me da mucha pena. Yo cuando me dicen, ¿y no hay más de estos textos? No, esto todo se quemó en la Biblioteca de Alejandría, se quemó muchísimo. Fijaos, más bibliotecas. La de Adriano, yo la vi en Atenas. Los monasterios ahora ya. Vamos a ir un poquito rápido porque no os quiero dar el coñazo, ya mucho. Ahora viene la imprenta. A biblioteca que imos sin querer a propósito. ¿Cómo? Sin querer. Pues mira, hubo las dos cosas. En principio, en la época de Hipatia, la que visteis en el siglo IV, se quemó porque les hicieron quemar. Ahí hubo ya un escándalo por parte de los cristianos y un despropósito terrible. En otros momentos también. Yo creo, mi opinión es que la mayoría de las veces fue intencionado. Otras veces no, fue con motivo también de guerras, de levantamientos y demás. Pero se perdió muchísimo, claro, fue horrible, se salvó. Y aún así, se salvó mucho. Yo tenía un compañero de carrera, que parece mentira que fuera de clásicas, que decía, menos mal que esto se quemó, si no... Bueno, siempre decía así, bueno, que se quemó. Es la Biblioteca de Alejandría, ¿no? La que era obligatorio que cada barco que llegaba tenía que dejar, creo que el original. El original. Y se llevaba una copia. Eso es. Eso que no se me olvide. ¿Viste esa fama? Eso se me olvidaba. Es muy interesante. ¿Lo viste? Eso, que cada barco que llegaba a Alejandría, si tenía algún libro, tenía que dejarlo en la biblioteca. Y en Alejandría, en la biblioteca, sacaban una copia y al del barco, al capitán o al que fuera el dueño del libro, le daban la copia. Sí. El original quedaba. Sí. Y si no, no podían andar. Y ahora lo que supuso una revolución tremenda fue, como veis, la invención de la imprenta en el año 1450 más o menos, Gutenberg. Entonces, claro, se acabaron los manuscritos, se acabaron los monjes en el monasterio escribiendo y copiando, y ahora ya tenemos los incunables. Fijaos, se denominan incunables, que vienen del latín incuna, a los primeros libros impresos, es decir, los publicados entre 50 y 1500, ya impresos, O sea que un incunable es distinto de un códice. Un códice es el que está como un libro, pero que está escrito a mano. Y un incunable es un libro, pero es el primero que se imprimió. Son las cobayas de la imprenta. Y ahora ya esto ya lo conocéis. Puedes apurar un poquito, si no los matamos a estos niños. Esto es lo que hacemos en la biblioteca. Espera, y ahora esto es lo que vamos a celebrar el jueves. El 23 de abril se comienza a conmemorar los años 20, bueno, a partir de esos años, como el Día del Libro, por coincidir la fecha de la muerte de Shakespeare y Cervantes. Pero fijaos lo que pone esta chica entre paréntesis, la que hizo esto. En realidad no fue el mismo día, ya que en aquella época en Inglaterra se regía el calendario juliano y la fecha de la muerte de Shakespeare era en realidad el 5 de mayo del nuestro, ya reformado. Pero bueno, lo que ocurre es que se cree que tanto Shakespeare como Cervantes, vamos a pensar así, murieron el mismo día, que fue el 23 de abril, y por eso el Día del Libro es el 23 de abril. Y creo que ya se terminó, ¿no? A ver. Bueno, aquí no sé por qué estudió César en 2009. Claro, porque os dice que este día, en este día también se entrega en Alcalá de Henares, que es de donde era Cervantes, más o menos lo que dice, el máximo galardón en la literatura castellana, que es el premio Cervantes. No sé qué es, ¿a qué se lo dieron este año? No me acuerdo. Ya no me acuerdo. Se lo dan a libros escritos en lengua española, pero no sé, americanos, sí, por favor, que ya creo que acabamos. No, feito por Susana de Sala. Muy bien. Oye, genial, ¿eh? No nos dejamos ni respirar. Bueno, ahora ya sabéis lo que es un códice, un incunable. Este no lo podemos llevar, ¿no? Sí, total, eso nada.
Incluso podéis arrancar las hojas y venderlas. Ah, vale. bueno. Mucho mejor, porque si es más... Mira, muéstrame. Porque Mira lo que yo tengo puedo aquí. poner Mira. a más entero, ¿no?